Alberto, el economista Alan Sierra, exdirector general de la UAFE. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarlo y tenerlo pues aquí, esta es su radio. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Perfecto, voy a empezar con Michelle Maffei, después Lorena, Alberto y termino yo para continuar con el programa. Vamos, Michelle. Alan, otra vez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo te tengo una pregunta justo de la nueva ley antilavado que va a tener sanciones de hasta 40 salarios básicos, que sería $15,000 aprox, más o menos. Sí me parece una cuestión interesante que la nueva ley se base un poquito en este assessment de riesgos. Parecería que es un poquito lo que hace FinCEN dentro de Estados Unidos. Pero mi pregunta, ¿por qué están trabajando tan coordinadamente con bancos y no tratan de imponer ciertas sanciones directamente a los bancos? Como por ejemplo, ¿qué pasa si te saltas ciertos parámetros de seguridad? Y la pregunta va así porque he tenido varias colegas que han trabajado bien o mal dentro de diferentes instituciones financieras, y los bancos siempre tienen una resistencia brutal a generar con Big Data o con inteligencia artificial ciertos programas en contra de fraude, por ejemplo, que es una forma también de lavar activos, no es la única. Correcto, mira, muy bueno el enfoque. Estás tomando dos aspectos importantes. El primero, las sanciones que van hasta 40 salarios básicos, que efectivamente ya lo plasma la nueva ley. Es un tema que sirve como para llevar la atención y educarnos, ¿no? Tú hablaste de bancos, ya voy a hablar de bancos, que se supone que es el sector más maduro, pero ¿qué pasa con constructoras, inmobiliarias, casas de valores, fideicomisos? Realmente todavía falta mucho por trabajar, y en ese sentido la cultura empresarial es importante. Entonces, de una u otra manera, existe una cantidad considerable de empresas que, siendo sujetos obligados, no se han registrado en la UAFE. O sea, hagamos un símil: tienen actividad comercial, venden, pero no tienen RUC y no facturan. O sea, hay una violación a la ley en ese sentido. Y bueno, no queda otra, poner estas sanciones, y en este momento pues como que ya pasó lo que muchos empresarios años atrás decían: cuando me toquen la puerta, ahí me pongo en orden. Lamentablemente, latinoamericanos, no solo Ecuador, funcionan de esa manera. En el tema de bancos, creo que sí vale la pena considerar que son el sector más maduro, pero no significa que están top. Les falta mucho. Veo que están trabajando en mejorar, veo que hay una superintendencia de bancos en este momento que está dando luces, al menos lo proyectando. Estaba leyendo una información hoy día de trabajar con los bancos y de una u otra manera mejorar. Si tú me preguntas a mí de manera técnica, los procesos existen, la capacitación existe, el personal capacitado dentro de los bancos existen. ¿Qué falta? Yo me voy, la matriz de riesgo es esencial en todo sujeto obligado, y no decirlo a los bancos. Y esa matriz de riesgo, el algoritmo. No siempre en los casos que escuchamos resulta que, y la percepción de la ciudadanía es: ¿y dónde estaba el banco que no se dio cuenta? Realmente el banco muchas veces se da cuenta, informa el ROI correspondiente a la UAFE, la UAFE a la Fiscalía, sí está funcionando. Pero hay otros casos que efectivamente no se da cuenta. Entonces, en ese sentido, hay que mejorar. ¿Cuál es el punto clave en los bancos? El algoritmo en la matriz de riesgo. Yo te tengo otra pregunta ya menos compuesta, pero es más ligado un poquito a la minería ilegal y el lavado de esta minería ilegal. Como normalmente en Colombia y aquí también lavan activos es cogiendo el oro ya derretido y van a los compraventas, que es básicamente los locales donde dicen se compra oro o se compra oro en joyerías en diferentes formatos. Esta nueva ley toma en consideración ese tipo de negocios donde son los compraventas de oro, o debería ser se debería incluir también ese tipo de negocios. En la ley está el artículo 27, los sujetos obligados, todo lo que tiene que ver la comercialización de metales, piedras preciosas, están todos. De hecho, ya había una resolución desde el año 21 donde estaban. Entonces, no es nuevo. Algunos lo han manejado, otros recién se enteran. El tema es ponerse a aplicar e implementar dentro de cada sujeto obligado, sea compañía o persona natural, todos estos procesos. Lorena. Justamente de eso estamos dialogando, sobre el tema de la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos de Ecuador, que fue publicada el 29 de julio del 2024 y entró en registro oficial
que entrará en vigor el 29 de julio de 2025. Esta ley sustituye la normativa previa de 2016, alineando el marco legal ecuatoriano con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI. Justamente tratando sobre este tema, ¿cuáles serían los errores más comunes que podrían cometer en este caso los nuevos sujetos obligados ya a presentar y adaptarse a esta nueva normativa, a esta nueva ley? Bueno, hay que considerar que la mayoría de sujetos obligados de la ley ya venían desde hace años. Incluso hay unos que ya tienen más de 10 años siendo sujetos obligados y bueno, pues, ¿por qué no se han regularizado? Ya es otra historia, que creo que es tema de la cultura y quizás el control, pero tampoco podemos decir, es que la UAFE no controló hace 10 años, pero ¿y dónde está también la cultura empresarial de hacer las cosas bien? Va de la mano, o sea, todo va en conjunto ahí. Sujetos obligados nuevos, bueno, señalo, los brokers de seguros, ¿ya? Los asesores productores de seguros son justamente quienes entran ahora sí de una manera clara como sujetos obligados y ya he conversado con algunos de ellos, algunas empresas, más que todo personas jurídicas, que están poniendo en orden el proceso de antilavado que tienen que llevar. ¿Estamos preparados para ya tener esta ley ya vigente? Todas estas empresas, todas estas compañías que antes, como usted menciona, no estaban en esa capacidad. Tenemos la tecnología adecuada, todo el tema, como se mencionó antes, de los factores de riesgo a considerarse. Yo creo que tenemos el conocimiento y tenemos las leyes que han entrado desde hace más de 10 años. Lo que hoy tenemos será un 20% más. Sí, cambian metodologías, pero responsabilidades y procesos ya los teníamos. A ver, algo importante, ya desde hace más de 3 años se aclaró por parte de Superintendencia de Compañías justamente el proceso de lo que es una matriz de riesgo y de los factores de riesgo. ¿Qué hace esta ley? Pues también se conecta y lo plasma. Los factores de riesgo que tiene que tener una metodología antilavado es clientes, productos, canales, jurisdicción y transaccionalidad. Básico, eso es una estructura de la matriz de riesgo. ¿Qué pasa en la práctica? Que muchas compañías, algunas muy grandes, todavía están con el temor. Bueno, contrato un software, me manejo en un Excel, no hago nada. Es un tema de conocimiento, pero también de romper paradigmas. Adaptación, pero no es adaptación de ayer. O sea, a ver, esta ley, primero que... Es como menciona usted, que si mientras no se les toque la puerta, oye, la gente estaba cómoda. O quizás mal asesorada. También. Porque ha habido mucho desconocimiento. Yo podría decir que hoy se habla de lavado de activo y por lo menos puedo decir que escucho comentarios bien estructurados. Hace 3 años se hablaba de lavado de activos, pero era una mezcla de otros delitos. Venía alguien y decía, no doy nombres ni nada y tampoco quiero ser con esto mirar lo negativo, pero decir, hemos avanzado algo, pero hace 3 años venía alguna persona y comentaba sobre el lavado de activo profesional, muy bueno en otras áreas, pero quizás en esta no, y de repente hablaba de todo proceso de corrupción y decía, la corrupción es lavado, y no es lavado. Son 2 tiempos de una misma cadena y eso es lo que hay que entenderlo. El lavado de activo debe tener un delito precedente. Si no tiene un delito precedente, ¿qué voy a lavar? Tiene que haber un dinero que provenga de ese delito precedente. Entonces no puedo mezclar los delitos pensando que es uno solo. Son 2 tiempos en una cadena. Perfecto, Alberto Quintana. Gracias, economista, qué gusto. Un tema importante, ¿no? Ratificar que es en 12 días, el 29 de julio, que entra en vigencia pues esta nueva ley, ¿no? Ahora, básicamente, pues el objetivo central, prevenir y combatir el lavado de activos. Usted ha hecho mención, ¿no? Que mediante este modelo de gestión basado en riesgos. ¿Cómo lo graficamos? Un poco para entendimiento de quienes no manejan tanto este tema. Nuestra audiencia, muchos seguidores, no son peritos, no tienen el expertise. ¿Cómo manejamos ese concepto, aquello de el modelo de gestión basado en riesgos? Bien, ese es un concepto técnico que se adapta de acuerdo a las circunstancias y las coyunturas. El enfoque basado en riesgos está en la recomendación 1 del GAFI y estamos hablando desde antes del 12. Las últimas recomendaciones que teníamos estructuradas del año 2012, luego hasta hace un par de años hubo modificaciones menores, pero mucho antes de esto ya se hablaba del enfoque basado en el riesgo. Entonces, en ese sentido, cuando se analizan riesgos, que no es lo mismo que poder concretar y aseverar que existe un delito. Ojo, hay que diferenciar esto. Los sujetos obligados no están obligados a aseverar el delito del cliente. Y ahí vienen los errores y vienen los temores. Lo que están obligados es a perfilar a sus clientes para ver si existe un riesgo de lavado.
y comunicarlo técnicamente mediante un proceso metodológico a la UAFE una operación sospechosa de ese cliente. Será la UAFE la que tiene las competencias, las atribuciones de ampliar ese análisis y, de ser el caso, remitirlo a Fiscalía, que ya ahí sí los operadores de justicia determinarán si existe o no existe un delito. Entonces, en base a esta cadena y este flujo técnico, cómo funciona, el enfoque basado en riesgo, que es el primer paso de los sujetos obligados, es decir, ¿cuál es nuestra coyuntura actual? ¿Qué sucede en Ecuador en este momento? Los flujos ilícitos, flujo dinero del narcotráfico, están en todos lados. ¿Podemos evitarlo? Hay que ser muy pragmático. ¿Podemos evitarlo? No. Pero lo que podemos es tener un filtro dentro de la empresa para detectar si estoy vulnerable o potencialmente en riesgo de contaminación de estos dineros producto de un cliente. Que no significa este cliente es un lavador y lo voy a acusar y lo voy a denunciar. Eso no es. En ninguna parte del mundo. Así no funciona. Como les digo, es un perfilamiento de riesgo. Por lo tanto, un punto clave es el origen de los fondos, que lo dice el artículo 26. Perfil del cliente, origen de los fondos y análisis patrimonial. Muchos se han preguntado, análisis patrimonial, pero si ni de rentas escuchamos bien sobre el tema patrimonial. Sorpresas en ese sentido. La metodología de análisis patrimonial de renta y de UAFE mejoró mucho desde el año pasado. Y seguramente aquí van a trabajar articuladamente muchas entidades. Lo que ha sido justamente la gran falla que ha habido en el Ecuador. No hay un cruce UAFE, Servicio de Rentas Internas. Nosotros aquí en esta mesa de trabajo, sobre todo la doctora Michelle Maffei, lo ha destacado en muchas ocasiones. El día de hoy en Quito, la Superintendencia de Bancos hizo el lanzamiento de esta herramienta. Le denominan CLEAR, ¿no?, a este programa, y esto es por las siglas en inglés. Yo soy malo para pronunciar el inglés, pero en todo caso, pues CLEAR es Criminal Laundering Exposures and Analytics Resource, ¿no? Lanzaron el día de hoy esta herramienta, ¿no? Es un programa que se lo está lanzando con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, ¿no? La Organización de los Estados Americanos, la OEA. Un detalle importante, el superintendente Roberto Romero Bombúfal, semanas atrás conversábamos extra micrófonos y nos decía que estaban trabajando en este tema, que estaban preparando esto y que esto iba a ser muy bueno. Ha dicho el día de hoy, por ejemplo, el super de bancos, que se está rastreando el ingreso de la Bicoca, nada más y nada menos que de 800 millones de dólares en billetes de 100, los billetes nuevecitos que nos hacen recordar la época del notario Cabrera en Machala, hace muchos años. Y en todo caso, se ha detectado estos 800 millones de dólares que ha ingresado el sistema financiero desde el año pasado, ¿no? Una cifra bastante importante. Se anota que Guayas, Zamora, Chinchipe y Loja son las provincias donde han ingresado los mayores montos con esos billetitos de 100 nuevecitos, ¿no? En todo caso, ¿qué tan importante es esto, economista? Lo de la herramienta. Yo destaco y digo, de este lado de la orilla veo buenas señales de lo que está haciendo la Superintendencia de Bancos en ese sentido. Y el tema del dinero en efectivo es un tema que entra con una particularidad de análisis ahora a partir del 29 de julio, porque la nueva ley antilavado establece que está prohibido hacer pagos en efectivo y a través de metales y piedras preciosas. Esas compensaciones están prohibidos mayores a $10,000, que no es lo mismo que la deducibilidad, porque ahí vienen los errores. Yo hablaba con un colega que es asesor tributario y me decía, yo ya le dije a mi cliente, tranquilo, que lo que pasa es que no es deducible. No, le has dicho mal. Dice prohibición. La deducibilidad es para la ley de régimen tributario, donde en su momento tuvimos el tope de 5.000, es decir, todo lo que era arriba de 5.000 era no deducible, luego 1.500, ahora 500. Pero esto no se trata de deducibilidad, se trata de prohibición. Por lo tanto, aquí juega un papel importante. El banco, cuando recibe el pago, si estamos hablando de una casa, la promotora inmobiliaria que hace los papeles, junto con el fideicomiso inmobiliario. A veces hay un error, la promotora inmobiliaria delega todo el perfilamiento al fideicomiso, y eso es incorrecto. Los dos tienen que hacerlo. Y el notario, que tiene un papel fundamental hoy en día con esta nueva ley. Claro, cambios fundamentales. Estamos conversando con el economista, ex director general de la UAFE, Alan, qué gusto. Eduardo Mendoza Estrada, en la parte culminante. Perfecto, muchas gracias. Alberto, ¿cómo está, economista? Yo quiero ir sobre el tema de los malos informes de la UAFE, porque así como tiene buenos informes, también hay malos informes. Hay veces que no, o sea, se termina, por ejemplo, persiguiendo lo que no se debe perseguir. Aquí lo hablábamos con mi estimada Michelle, y lo hemos visto algunas otras veces.
hay algunas personas que no tienen nada que ver, van a casos judiciales y termina siendo que no, pues que no fue así. ¿Qué debe de hacerse para comenzar a filtrar eso de ahí? Para que se quede en mero trámite administrativo, porque de una pasan a fiscalía y de la noche a la y de la nada pues la fiscalía lo guarda. Y de la otra forma también sucede, economista, que a veces no se pasa a fiscalía y se lo guardan ahí mismo en la UAFE. Cuéntenos un poco ¿qué sugeriría usted como exdirector? Cuéntenos un poco. Bueno, importante que los informes de la UAFE radica en una teoría mundial que es justamente los análisis de inteligencia. Y estos análisis de inteligencia es una teoría muy técnica que se estudia y obviamente se lo aplican en todos los países y en todas las WIF. Aquí se llama UAFE, en otros países se llama WIF. Entonces, en ese sentido, sí, puede caer, mi opinión personal, en un momento de la subjetividad. ¿Por qué? Porque puedo tener la empresa o la persona natural o persona jurídica en el centro del esquema de lavado. Pero esta persona natural o jurídica no lava dinero como tradicionalmente o creemos o pensábamos hace años, que iban con el maletín en efectivo al banco, depositaba o el maletín en efectivo y compraba un carro o una casa. Quizás hayan excepciones, pero en todo caso ahora se crean empresas fachada. No digo fantasmas, digo fachada. ¿Por qué? Porque simulan transacciones ficticias para ingresar ese dinero. Pero obviamente se van tecnificando, estudian y para lavar dinero y dicen, vamos a también a abrir el campo y que esta empresa fachada brinde servicios o productos reales. Entonces tiene proveedores reales y clientes reales. En un momento de investigación en primera etapa es normal que van a entrar los que son parte y los que no son parte. ¿Qué marca la diferencia? Marca la diferencia obviamente es la preparación del funcionario, que puede establecer un análisis de vínculo correcto, muy técnico, pero también hay una correlación de las personas implicadas en esa primera instancia, porque en el momento que Fiscalía lo llama y le dice, usted está involucrado en todo este esquema, demuéstreme que no ha sido parte. Y nosotros tenemos el COIP, la responsabilidad penal de personas jurídicas, tenemos herramientas y tenemos procesos. Entonces podemos plantear, seamos o no sujetos obligados, clientes o proveedores de este esquema o de esta empresa fachada que en un momento dado estaba lavando dinero, decir, yo tengo todo mi sistema de compliance antilavado que lo he aplicado, amén de que sea o no sujeto obligado. Y puedo demostrar la transparencia del caso. Eso será la primera gran documentación que me permita justamente excluirme de todo este proceso. De ahí viene el análisis técnico de la parte investigadora, Fiscalía o UAFE, que tienen que estar preparados con conocimiento para en ese momento decir, este actor no está dentro del esquema, ¿no? Es un proceso y realmente puede sonar incómodo, pero es parte de las reglas del juego y es así en todas partes del mundo. Perfecto. Ahora, con relación al tema del crimen organizado, porque lo hablamos bastante también con Michelle, ¿cómo evitar que se permee el crimen organizado? Hace poco hubo un escándalo, recuerdo, si mal no me equivoco, de algunos funcionarios públicos que estuvieron metidos ahí en la UAFE y justamente pues tuvieron ese problema, pues, y el gobierno lo sancionó, pues, y los metió hasta presos. Cuéntenos un poco qué sugeriría. Yo lo que digo es porque obviamente conozco del caso a través de la prensa igual que ustedes. Mi reflexión es, ninguna institución pública está exenta de que ocurran esas situaciones. E incluso ninguna institución privada. También puede ocurrir. El fraude interno, lo comentábamos aquí hace un momento. Entonces, los controles internos son básicos. Y la variable que marca un punto de inflexión para un correcto análisis se llama patrimonio. Y la ley, la nueva ley antilavado, la incluye. Los sujetos obligados, artículo 26, tienen que llevar dentro de sus procesos el análisis patrimonial enfocado a la transacción. No es lo mismo que el análisis patrimonial que hará rentas o que hará UAFE, que de por sí tenemos que saberlo, pueden mapear el país tranquilamente. En tema patrimonio tienen la información para mapearlo, pero a nivel de sujeto obligado tienen que hacer un análisis focalizado a la operación. Perfecto. Agradecerle, economista Alan Sierra, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. No sé si tengan alguno usted tiene mientras una lo pregunta escuchaba, más. el economista estaba pensando, ¿no? Oficiales de seguimiento en las entidades bancarias, estaba pensando en los registradores de la propiedad y mercantil en cada uno de los 221 cantones del Ecuador, estaba pensando en muchas
personas, mientras lo escuchaba al economista, porque esto en el cruce de información hay gente que juega un papel importantísimo, ¿no? Debe haber transparencia, a veces los problemas que tenemos, ¿no? Por corrupción, por criminalidad, tienen que ver también con conducta de cada una de las personas. Y yo creo que a veces nosotros hablamos de las autoridades, el seguimiento, los controles, pero también tenemos que hacer un llamado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad también? La gente cree que solamente es el dinero por el dinero. Y esto de la corruptela también en muchos estamentos como que se ha quedado pues ya metida, ¿no? En parte de los genes. Y eso no está bien. Hay que luchar contra eso también, ¿no? Solo Sí. 30 segundos, algo importante que tenemos que tener claro. Esto se trata de un sistema antilavado, no solo de la UAFE. Y no es que la defienda por haber trabajado ahí, no. Si hay que criticar, hay que criticar. Pero dentro del sistema antilavado, la UAFE o las WIS de todas partes del mundo se alimentan de información. ¿De quiénes? De los reportes, los sujetos obligados, los bancos a la cabeza. Si no entregan toda la información, vamos a tener puntos ciegos dentro de un análisis y la efectividad de lo que queremos. Es por eso que las sanciones creo que son pertinentes al respecto. Perfecto. Alan Sierra, justamente economista y pues exdirector de la UAFE, hablando de lavado de activos, y pues aquí viene la que lava nuestros corazones, que es nuestra queridísima Wendy Kinder. ¿Qué tal, Eduardo? Sí, hay recomendaciones y quiero decirles cuando son las 18 horas con 29 minutos que en Caballero y la elegancia de su